Buenas tardes, queridos amigos. Para nosotros es un gran privilegio estar con ustedes nuevamente en su canal de YouTube, Estudios Bíblicos con Jairo Velázquez. En esta oportunidad vamos a meditar en un pasaje de la Biblia que se encuentra en la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 1. Y de ese capítulo vamos a leer los primeros 3 versículos y la palabra de Dios dice así: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor nos bendiga con su palabra. El tema que vamos a desarrollar es el camino a la excelencia cristiana, pero como una breve introducción vamos a meditar en 2 puntos principales. El primero es la manifestación del amor cristiano que tiene el apóstol Pablo por la iglesia en Tesalónica. El apóstol Pablo pues está expresando ese amor fraternal y lo hace de la mejor manera, que es a través de la oración. Por supuesto, la oración tiene características y la primera característica es el agradecimiento. Ese es el comportamiento de Pablo que es digno de imitar por parte de nosotros. Razones tenemos de sobras para estar agradecidos con Dios por todas las bendiciones espirituales que derrama sobre nuestra vida, sobre su cuidado fraternal, porque Él sustenta nuestra vida, claro que sí, y porque en medio de las pruebas de la fe, Él siempre nos ayuda a sobrellevarlas, y en la tentación, pues también nos da la salida. Así que nosotros debemos estar siempre agradecidos con Dios. La segunda característica de la oración es la constancia, porque el apóstol Pablo eso es lo que está diciendo. Damos gracias a Dios siempre. Es decir, que usted debe llevar una vida disciplinada. Hacer a un lado todas las distracciones que le impidan pasar tiempo de intimidad con Dios. Y esa es la clave para que haya un crecimiento espiritual sano en cada uno de nosotros. La oración es muy importante, claro que sí. Ahora, una tercera característica es que debemos orar sin desmayar. Es decir, cada uno de nosotros está consciente de que se hace la voluntad de Dios. Y a nuestras peticiones hay 3 posibles respuestas. La primera es un sí, y nosotros nos gozamos pues cuando pedimos algo a Dios y Él lo aprueba, no hay ningún problema. La respuesta también puede ser que no. A veces pues ahí tenemos un poquito de problemas en asimilar la situación, porque pues si somos inmaduros podemos pensar que Dios está siendo malo con nosotros. Muchas veces tampoco entendemos los propósitos de Dios, y debemos saber que Dios no está obligado a darnos explicaciones, aunque algunas veces Él en su infinita misericordia nos ayuda a entender lo que está pasando. Muchas veces la respuesta negativa a nuestra oración no necesariamente indica pecado en la vida del cristiano. Simplemente Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Y muchas veces nosotros, pues dice la Escritura, que pedimos mal. Pero gracias a Dios, pues podemos contar con el Espíritu Santo que, a pesar de nuestra debilidad, Él lleva nuestras oraciones delante del trono de la gracia, y Él con gemidos indecibles sí puede pedir lo que mejor nos convenga a nosotros. Por eso es que la respuesta negativa no debe sorprendernos, y a pesar de eso debemos seguir orando. Algunas veces pues podemos corregir la petición que estamos haciendo y pedir mejor, claro que sí. Debemos meditar mucho, estar leyendo para conocer cuál es la voluntad de Dios para con nuestras vidas, y así poder pedir de la mejor manera. Aunque nos vamos a equivocar, y eso no debe estresarnos, porque en este cuerpo mortal, en esta vida terrenal, pues hay debilidad en nosotros, pero Dios da gracia a sus hijos, claro que sí, y gracia sobreabundante. La
La otra posible respuesta a las oraciones es esperar. Pues ahí el problema es cuando para nosotros la espera ha sido demasiado larga. Entonces nos podemos fatigar en el sentido de que pensamos pues que Dios no escuchó nuestra oración o simplemente nos ha olvidado. Y más bien, cuando el corazón está muy dolido, se llena de incredulidad y podemos llegar hasta pensar que Dios no interviene en ningún asunto de nuestra vida personal aquí en la tierra. Y eso es totalmente falso. Solo que hay peticiones que tal vez pueden ser muy grandes. Y nosotros pues es obvio, es obligatorio esperar porque Dios tiene un orden de todo el universo y hay situaciones pues que tienen que irse acomodando poco a poco. Ese es un pensamiento lógico pues, ¿por qué la respuesta se está tardando tanto? Pero no es así de simple porque algunas veces sí, nosotros tampoco sabemos pues por qué estamos atravesando alguna situación que es incómoda para nosotros, que es difícil de llevar y queremos una respuesta, pero Dios no la da de forma inmediata. Debemos estar conscientes pues que cada cosa tiene su tiempo en esta vida y que el afán no va a hacer pues que los problemas nuestros se resuelvan, sino que debemos confiar en la palabra de Dios pues y estar pidiendo siempre, porque también podemos cometer el error de dejar de pedir y no, la palabra de Dios claramente dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Así que no nos cansemos, no desmayemos, sino que sigamos en oración, claro que sí, de forma constante y con corazón agradecido. Ahora bien, una cuarta característica, y esta es la que sobresale en el texto que leímos, y me llamó a mí mucho la atención porque a veces es fácil que nosotros nos olvidemos de hacer esta práctica, y es mencionar con nombre y apellido a los hermanos que amamos en una oración. Eh, Esto pues puede ser de forma general, es decir, usted puede mencionar alguna asamblea a la que usted le tiene un cariño especial o que visitó recientemente, pero también puede ser específica si usted tiene hermanos en Cristo pues que han, que han hecho un vínculo más fuerte y tiene más confianza con ellos y los ama en Cristo. Entonces incluso usted puede hacer una lista de oración para interceder a favor de estos hermanos. No importa la situación en la que se encuentren cada uno de ellos. Es decir, si el hermano por el cual usted va a orar se encuentra bendecido, pues entonces ore dándole gracias a Dios porque Él está bien. Si se encuentra pues atravesando una prueba o dificultad, orar para que Dios le resuelva, pues lo sustente y que no le falte la fe. Sin importar pues la situación en la que esté el hermano, usted puede mencionarlo en sus oraciones. Pero lo importante es nombrarlo y a veces eso se nos olvida. A veces se nos olvida porque nuestras oraciones pueden ser un poco egoístas y centrarnos únicamente en nuestros asuntos como prioridad única. Es cierto, pues nosotros debemos velar por nuestras vidas, por nuestros hogares, nuestros trabajos, pero también pues eh, pensar en el bienestar de mi hermano en Cristo. Eh, entonces, esa es una excelente manera de demostrar el amor fraternal que debe abundar en cada una de nuestras asambleas y es mediante la oración, claro que sí. Pues en ese primer punto lo invito a usted, querido hermano, que haga esa lista de amigos especiales que tenga en la familia de Dios y pueda orar por ellos con nombre y apellido. Ahora bien, el segundo punto es un cuadro comparativo. Vamos a tratar de abordarlo brevemente. Sabemos que las comparaciones pueden llegar a ser odiosas, pero eh, esto más que una comparación es como una revisión histórica, porque aquí en este pasaje hay tres palabras que sobresalen, que son la fe, la esperanza y el amor. Y el apóstol Pablo ya las había usado anteriormente, pero en la iglesia de Corinto. Ahora bien,
Tesalónica y Corinto pues son dos asambleas que están atravesando situaciones espirituales completamente diferentes. Así que el significado de estas tres palabras también es diferente. Y aquí es donde vamos a hacer un poquito el contraste entre ambas iglesias. Lo primero que debemos saber es que son iglesias de Cristo, es decir, es el pueblo de Dios. Dios los ama. Así que la intención del apóstol Pablo no es avergonzar a unos hermanos para exaltar a otros. Nada que ver. Simplemente están atravesando situaciones diferentes. Recordemos que cada iglesia es autónoma y cada asamblea tiene pues autoridad para resolver sus propios asuntos sin la intromisión de otros. Entonces eso es lo que estaba pasando pues en las iglesias de Cristo. Tesalónica tenía una madurez espiritual que en ese momento los corintios no lo tenían, pero por la gracia de Dios ellos pudieron corregirse en un futuro para alabanza del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, empecemos el cuadro comparativo. Lo primero en Corinto que pasa es eso, la confrontación del pecado. El apóstol Pablo es lo primero que destaca, que hay incluso inmoralidad sexual tan escandalosa que ni los mundanos practicaban eso. Así que es necesario corregir lo deficiente y bueno, purificar a la iglesia de todo el pecado del que se había contaminado. Lo otro es que también la iglesia de Corinto estaba experimentando una maravillosa bendición que son los dones espirituales. Y habían algunos dones tan extraordinarios, tan llamativos, que lastimosamente por la inmadurez y la carnalidad y la hipocresía de los corintios, pues ellos estaban llenando de soberbias y estaban clasificando los dones para sobresalir entre la congregación. Es decir, el hermano que tenía el don de lenguas se creía superior a los demás, y habían otros dones espirituales más sencillos, como el servicio, que no se les estaba dando el honor que realmente merecen. Entonces había mucha jactancia, y eso era hipocresía, pues que molestaba a Dios, porque ¿cómo podían jactarse cuando estaban viviendo en pecado? Y pecados escandalosos, pues estamos hablando de inmoralidad sexual en la iglesia de Cristo. Así que, bueno, era necesario y muy urgente confrontar el pecado y explicar nuevamente los dones espirituales. Y eso puede pasar en las asambleas. Cuando un hermano va descubriendo sus propios dones espirituales, puede haber envidia de otro hermano, pleitos por querer sobresalir a la fuerza, qué sé yo, cosas así, cosas que realmente son de niños. Y el apóstol Pablo en Corinto fue lo que claramente dijo. Yo ya soy hombre y por eso las cosas de niño quedaron atrás. Dejen de comportarse como niños, porque estaban siendo muy inmaduros, hablando espiritualmente. Por eso el apóstol Pablo dice que a pesar de tener los mejores dones, hay un camino mejor, que es la excelencia de un cristiano maduro. Y ahí es donde vienen estas tres palabras: la fe, la esperanza y el amor. Entonces, cuando él usa estas tres palabras en Tesalónica, ya le está hablando a una iglesia madura que está viviendo en consagración. Es decir, que está venciendo el pecado por el poder del Espíritu Santo. Entonces es una iglesia, por decirlo así, que está en obediencia. Y en Corinto, para ese momento, estaban en desobediencia y en hipocresía. Entonces la etapa de los dones espirituales en Tesalónica ya había pasado. Ya ellos pues habían ordenado los ministerios, cada hermano era humilde y había puesto su don a servicio de la iglesia para edificarla. Entonces miramos aquí un pueblo humilde, consagrado a Dios, muy hermoso, donde está abundando el amor fraternal. Nos gustaría que todas las asambleas fueran así, pero no es para decepcionarse tampoco, porque sabemos que no todas las iglesias son así, pues es normal, pero podemos aprender pues de estos ejemplos que están en la Biblia para mejorar. De eso se trata, de esforzarnos en la gracia y no en nuestras propias fuerzas, en un legalismo que delante de los ojos de Dios son trapos de inmundicia, pues.
No, no, es en la gracia que tenemos que esforzarnos. Y por eso el Señor pues nos da estas tres palabras para que nosotros podamos alcanzar ese nivel de excelencia, ya dejando atrás los dones espirituales, porque